Buenas tardes, buenos días o buenas noches. En esta oportunidad les voy a mostrar un circuito de regulador de voltaje fijo positivo que está conformado por una fuente de alimentación de 220 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz. También tenemos un transformador, un puente de diodos, un condensador de 1000 microfaradios, una resistencia de un K ohmios, también otro condensador de 0.22 microfaradios y por último un tercer condensador o capacitor de 10 microfaradios. También está el regulador, que se podría decir que es lo más importante en este circuito. Ahora les paso a explicar para qué sirve este circuito. Este circuito se dice, o más bien nos da un voltaje en su terminal, que se muestra en este multímetro, de 12.568 voltios. Se dice que este voltaje no debe alejarse mucho de sus iniciales, y es verdad. Tenemos en este multímetro se tiene un voltaje de 14, se podría decir redondeado 15 voltios. La diferencia en error porcentual es de 16% y se podría decir que está bien. Entonces, estos circuitos, este circuito es muy implementado y aplicado en sistemas o en objetos eléctricos y electrónicos que sufren sobrecalentamientos o caídas de tensión, como su nombre mismo lo dice, regulador de voltaje, y es por eso que se utiliza ahí, porque regula el voltaje a equipos electrónicos que, como ya mencioné, tienen caída de tensión o sobrecalentamiento o entre otros. Se tiene un voltaje, una fuente de alimentación de 220, como se muestra en este multímetro. Vamos a iniciar con la simulación y ahí se puede ver. Aquí podemos observar que estos dos voltajes de los multímetros 4 y 3 son de forma alterna. Esto es ya que aún este voltaje no se mide después de los puentes de diodos. Entonces, aquí tenemos una fuente de alimentación que pasa por un transformador, que se sabe que el transformador amplía o disminuye el voltaje, y es así que aquí lo disminuye, pero sigue siendo un voltaje de corriente alterna. Seguidamente tenemos este multímetro que nos da un voltaje de 20 voltios, pero en DC. Esto es posible gracias al puente de diodos, ya que este puente de diodos se encarga de transformar de una corriente alterna a una corriente continua. Y como ya les mencioné, aquí tenemos el voltaje de salida y los voltajes de inicio. Y como se los dije, este circuito tiene un 16% de error porcentual, por lo que está todavía dentro del margen. Depende de cómo se quiera tomar, tal vez muchos lo toman dentro del 10%, pero también del 20% está bien. Así que nada, gracias por ver el video y